Mi nombre es Carlos Ramírez y voy a exponer los modos de producción. El primer modo de producción existente fue el comunismo primitivo, que se dio en las primeras sociedades humanas, las primeras tribus o los primeros clanes. Su concepto de propiedad era inexistente, no había propiedad privada, puesto que todos los recursos eran repartidos equitativamente en toda la población a fin de que todos sobrevivieran. La base de la riqueza, como tal, no había una riqueza en específico, pero sí se valoraban algunos recursos básicos para la supervivencia, como es la comida, el agua y el refugio. La riqueza no estaba concentrada en una sola persona o en una clase social, aunque habían algunas culturas que rotaban este poder cada cierto tiempo. Es decir, todos tenían derecho a gobernar, pero solamente en cierto tiempo, se rotaban por temporadas o por estaciones. En las relaciones sociales se destaca que estas comunidades se especializaban por grupos de trabajo, es decir, que según sus capacidades se asignaban tareas. Por ejemplo, los hombres iban a cazar o las mujeres cosechaban, aunque pues claramente había excepciones, pero se repartían según sus cualidades intelectuales y físicas. También es de resaltar que desarrollaban una cultura matriarcal en que la mujer era mucho más valorada y se daba incluso el concepto de la poliandra, que era que una mujer podía tener varios esposos. Durante este modo de producción se desarrollaron herramientas básicas como puede ser de piedra, de madera o de hueso, todavía muy rústicas a comparación de las que conocemos ahora. Esto dio paso al modo de producción esclavista, que empezó a surgir con civilizaciones como la griega o la romana. Su concepto de propiedad eran los esclavos y la tierra. Las civilizaciones que tenían más esclavos y más tierra eran las mejores. Durante el desarrollo de estos modos de producción salió y se desarrolló el Imperio Romano. Como dije antes, quien era rico poseía una gran cantidad de esclavos y de tierras. En cuanto a las relaciones sociales, ya aparece un esquema piramidal en que los esclavos están en el más bajo nivel y se representa o se entiende un ciclo en el que los esclavos entran a reemplazar los campesinos para que estos vayan a la guerra y una vez allí trajerán más esclavos para seguir alimentando el ciclo. A los esclavos claramente no se les daba salario y los filósofos en algunas sociedades como la griega tomaron muchísima relevancia. El modo de producción esclavista tenía en su cúspide a una representación de Dios o de la religión, como puede ser un faraón. Después estaban los guerreros, después los artesanos y los comerciantes, de antepenúltimas los campesinos y por último los esclavos. Después tenemos el modo de producción feudal, que empezó en el siglo V y terminó aproximadamente en el siglo XV. Se dio principalmente en Europa y el concepto de la propiedad eran los siervos, que antes eran los esclavos en nuestro modo de producción esclavista, y las tierras. Estas propiedades eran conservadas por los señores feudales que gobernaban cierta área con ciertos siervos y ciertas tierras, que cobraban un impuesto muy agresivo a sus siervos con tal de dejarlos cultivar las tierras. En cuanto a sus relaciones, la relación más importante de este modo de producción es el siervo con el feudal, ya que el feudal ofrecía protección y religión a los siervos, mientras estos daban prácticamente su vida hasta sus hijos con tal de servir al feudal. En el modo de producción feudal se encontraba en la cúspide un monarca, que era la representación también de Dios, como hemos visto en modos de producción anteriores. Después estaba el clero, ya que todavía la religión ejercía un papel muy importante en las sociedades feudales. Después iban los nobles y los señores feudales, que eran los que hacían la distribución de las tierras y de los siervos. Y por último, los artesanos y los siervos. Estos artesanos luego iban a crear una nueva clase social que son los burgueses. Después siguió el modo de producción capitalista, que se dio desde el siglo XIX hasta la actualidad en algunos países. El concepto de propiedad es la acumulación masiva de capital
y el trabajador la única propiedad que posee es su fuerza de trabajo, y este concepto se iba a aprovechar luego el socialismo. Aquí es donde aparece la propiedad como tal privada de la maquinaria y de las fábricas que tiene el capitalista. Como dije, la base de la riqueza es el capital que es acumulado por los burgueses. Los burgueses fueron una clase social emergente de algunos mercaderes que empezaron a hacer préstamos en las primeras bancas. Las bancas surgieron porque no toda la gente podía cargar con el oro siempre, y los burgueses se ofrecían de guardarle el dinero a la gente con tal de tener un interés. Esto fue evolucionando hasta la banca que tenemos actualmente. La base de riqueza en el capitalismo era la acumulación masiva de capital, como hemos dicho, a base de los préstamos que hacían los burgueses, que prestaban a muy alto interés con tal de aumentar su capital. La relación más importante en este modo de producción era la relación de Estado, clero, burgueses y proletariado, ya que el Estado era quien controlaba mayormente la economía. Así es en los modos de producciones capitalistas. El clero seguía teniendo una gran importancia socialmente y económicamente, y pues el burgués era quien tenía el mayor capital económico, que era quienes explotaban al proletariado por medio de conceptos como la ley de bronce, que decía que al obrero se le debe dar el salario mínimo para que éste pueda subsistir. No se buscaba ningún avance del proletariado como tal, solamente exprimirlos y sacar capital. Por último tenemos el socialismo, que se dio en el siglo XX en países como la URSS y otros países hasta de América Latina, como puede ser Cuba. En este modo de producción, la propiedad de privada no existe, ya que se busca repartir equitativamente con ayuda del Estado. En este se resalta especialmente el valor del trabajo, que es lo que resaltaba anteriormente en el capitalismo, que la capacidad de trabajo es una de las cualidades más importantes, y por eso mismo es el proletariado quien debe estar en la cima de la pirámide. Siguiendo este orden de ideas, el pueblo es quien debe estar en la cima, y por lo tanto la base de la riqueza sería el pueblo, quien recibe esta riqueza equitativamente gracias a una distribución del Estado. En cuanto a las relaciones sociales del socialismo, los obreros representan la máxima autoridad y la cúspide de la pirámide social, y no reciben ningún tipo de salario, pero reciben directamente el fruto de su trabajo. Este modo de producción luchaba por decrementar la desigualdad y argumentaba que el trabajo es invaluable, por eso mismo no se debe retribuir con un salario monetario. Por último, explicaré el modo de producción asiático, que era un modo basado en el despotismo hidráulico. Este concepto se refiere a que un déspota o una máxima autoridad monopoliza un recurso que es fundamental para su población. Un ejemplo es lo hecho en el antiguo Egipto, donde el agua se repartía según la fidelidad del siervo. De este modo el déspota podía controlar quién sobrevivía y quién no, y quién progresaba o quién no, según sus intereses o según la fidelidad que éste tenía. Esto se hacía obviamente para tener un control masivo sobre el pueblo, y lo ejercía el déspota, que era una representación directa de Dios. Este modo de producción no solo se dio en Asia, también se dio en Egipto con los faraones, en Rusia con los zares, y en América Latina algunos casos como el emperador o el Inca. En este modo de producción se tenía que hacer un tributo directamente al déspota, y las propiedades eran comunales.